Nos encontramos listos para una nueva semana de estudio de la Palabra de Dios. Esta semana tendremos nuestra lección número 11 sobre el libro del Éxodo. Y claro está, estamos avanzando en el tiempo y no se puede cubrir cada texto de Éxodo como se ha notado, pero estamos abarcando las diferentes historias que nos permiten extraer lecciones para nuestras vidas. Y agradecemos que nuestro pastor Denis Perla se encuentra con nosotros porque el tema de esta semana tiene muchas lecciones que darnos, es apostasía e intercesión. Y para este día vamos a hablar sobre liderazgo fallido. Bueno, vamos a pedirle al Señor que nos ayude para extraer las lecciones que necesitamos. Vamos a orar. Bondadoso Padre, gracias te damos por tus bondades, porque eres paciente con nosotros y permítenos reconocer en la lección que vamos a estudiar esta semana las lecciones que necesitamos aprender para no cometer los mismos errores del pasado. Y si ya los hemos cometido, permítenos acercarnos a ti para que tú enmiendes nuestro corazón y lo transformes por completo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, nos encontramos ya en una escena que es triste, vamos a decir una escena triste en el caso de los israelitas. Dios ha estado hablando con Moisés, le ha hablado al pueblo en la proclamación de los 10 mandamientos, eso fue para todos. También ahora ha hablado con Moisés. El texto nos dice que estuvo Moisés con Dios 40 días y 40 noches, es decir, 40 días. Y en esos 40 días el pueblo de Israel comenzó a desesperarse porque les pareció un periodo demasiado largo. Es un poco irónico esto porque habían pasado cuántos años esclavos y ahora 40 días les parece una eternidad. Pero quizás comenzando por ahí, me gustaría preguntarle, pastor, ¿cómo podemos lidiar con el tiempo de espera? Porque quizás para Moisés 40 días fueron muy poquitos. De hecho, casi que se vieron interrumpidos por lo que sucedió a continuación, que ya lo iremos estudiando. Pero para el pueblo de Israel, los que estaban abajo en la montaña, en las faldas del Sinaí, pareció un periodo demasiado largo. ¿Cómo podemos aprender a lidiar con la espera? ¿Y qué mensaje para nosotros que estamos esperando la segunda venida de Jesús? Una de las lecciones que tenemos aquí realmente tiene que ver con la comunión con Dios y cómo eso influye en las decisiones que nosotros tomamos. Porque noten ustedes algo, Moisés estaba 40 días con el Señor, incluso fueron días de ayuno. Sí. Él estuvo siendo sostenido por la presencia de Dios. Ahí se cumplieron esas palabras, no solo de pan vive el hombre, sí, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo mismo sucedería años más tarde en el desierto donde Jesús fue llevado para estar en comunión con Dios y donde fue tentado por el diablo. La comunión con Dios es lo que sustenta. Ahora, no estoy diciendo, porque tal vez esto es claro que lo entendamos en este momento, yo me voy a meter a 40 días de oración con Dios y no voy a comer nada, no voy a beber nada. Creo que esas personas recibieron una manifestación visible de Dios sobrenatural en sus vidas, tenía un propósito muy especial, pero por el contrario de eso que Moisés está experimentando con Dios, el pueblo de Israel está ahí al pie de la montaña esperando y esperando. Y ellos piensan que se ha hecho demasiado tiempo, les faltaba ese líder visible. Aquí lo que tenemos es, y recuerden ustedes que el pueblo había estado prácticamente viviendo mezclado en Egipto con todas las costumbres, con las personas, con todo lo que se hacía allí. Y aquí se va a manifestar que ese espíritu, que esa mentalidad, esa carnalidad no ha salido de ellos. Realmente está ahí latente y solo faltaba una excusa, una ocasión para que eso explotara. Y es lo que está sucediendo aquí en esta ocasión, que el pueblo, en vez de estar en comunión con Dios, en vez de ver a Dios, de prepararse para recibir revelaciones aún mayores de Dios, ellos se sienten solos, se sienten abandonados,
se sienten sin ese líder visible, creen que tal vez a Moisés le ha pasado algo, comienzan a pensar de qué maneras ahora ellos pueden resolver la situación, y tristemente esto llevará a una terrible manifestación de idolatría. Y bueno, eso es terrible, ¿no? Porque creo que pensemos en cómo nos puede afectar a nosotros la espera. Pero me gustaría ir al texto, pastor, porque ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 32, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, que dice de la siguiente manera: Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Hay varias cosas aquí, pero quizás la primera con la que uno debe comenzar es: ¿por qué Aarón no pudo mantenerse firme? Y en cambio lo vemos no solamente tan fácil ceder a la presión del grupo, sino hasta dirigiéndolos en este momento de idolatría y de apostasía. Bueno, sí, realmente es una historia por demás interesante, y ahora que Moisés está ausente del pueblo, quien quedaba ahí, digamos, al mando, el segundo, si lo podemos llamar de esa manera, que ostentaba el poder o la autoridad espiritual, religiosa, Aarón, él era el encargado de escuchar, de tratar con el pueblo mientras Moisés estaba en comunión con Dios, pero tristemente Aarón no fue firme. Aarón no se puso de pie en los preceptos que Dios ya había dado, porque recordemos que esto está sucediendo después de que Dios ha promulgado sus mandamientos, sí, después que Él ha dado estas instrucciones al pueblo, porque Moisés estaba estaba bajando, pero recuerden que aquí, aunque todavía, porque eso lo vamos a ver posteriormente, las tablas Moisés las traía con él, después que sucedió esto, pero el pueblo ya había escuchado, sí, los mandamientos del Señor. Aarón debió, en ese momento, debió haber dirigido al pueblo y recordado lo que Dios había dicho en el monte para ellos, y debió haber impedido esta situación, pero con Aarón sucedió algo. Él comenzó a hacer concesiones. De seguro las personas vieron una cierta disposición de él para escucharlos, para poder ayudarles en lo que ellos querían, y entonces allí hay una debilidad. Y cuando Aarón ve que el pueblo todavía está presionando, él piensa en su mente, porque eso es lo que está queriéndonos dar a entender el texto. Aarón les dice: quita los zarcillos. O sea, les pidió algo costoso, algo caro, y Aarón pensó: bueno, como ellos me están pidiendo que nos hagamos dioses, voy a decirle: bueno, den ustedes la plata, ¿cuánto están dispuestos? Pero den este monto, y les pone un precio alto, los zarcillos, todo lo que tienen ustedes, porque les dice específicamente de oro que están en vuestras orejas. Y Aarón pensó: ahí me van a decir: ah, no, Aarón, entonces mejor no, quedémonos así. Pero para sorpresa de Aarón, no, el pueblo estuvo dispuesto. Noten, entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos. Ahora Aarón se había metido realmente en un gran problema, porque él nunca pensó que el no pararse firme desde el principio lo iba a llevar cada vez más adentro
porque no pensemos que Aarón un día se levantó y dijo, bueno, este día no queremos adorar a Dios. No, él estaba pensando en adorar a Dios, me imagino, pero no tenía realmente una firmeza de carácter, y aún que él quiso después como mediar, resolver la situación, hacer ahí componendas, el pueblo le salió más adelante, y entonces ya se hizo una marea de la cual Aarón no podía contener, que más adelante vemos que él mismo ahora es el que proclama fiesta, ya que el pueblo se había metido en esto. Ahora, hay algo bien interesante en esto, hermano Gerson, yo creo que debemos tomar en cuenta. ¿Quién en el pueblo era que estaba alentando este tipo de actividad? ¿Quién era que estaba más desesperado? Y ¿sabes? Yo me sorprendí con esto. Cuando nosotros nos damos cuenta, los que estaban más desesperados eran aquellos que se habían unido a los israelitas, eran egipcios que se habían unido a los israelitas, que ahora, desde que habían dejado Egipto y habían andado en esta jornada, ahora ellos tenían que depender de un Dios invisible, a alguien a quien no veían. Ellos estaban acostumbrados a las fiestas que se daban allí en Egipto. Ellos estaban acostumbrados, recordemos que los egipcios tenían cientos de dioses, cualquier cosa casi era un dios para ellos. Y entonces este grupo fue el que más rápido se desesperó, y este grupo fue el que comenzó a alentar a los demás. Lo que aquí vemos es que cuando alguien no está realmente convertido al Señor, no va a poder, en medio de las pruebas y las dificultades, a seguir los principios que Dios da, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Recordemos que los egipcios tenían, lo hablamos con lo de las plagas, adoración tenían por ejemplo un buey, toro, Apis, que recibía adoración, Apis. También tenían a Thor, que era la diosa vaca. Ella era adorada como diosa de la maternidad, de la belleza, de la sensualidad, porque vamos a descubrir más adelante que esta fiesta al final es un desenfreno terrible, que lleva, no solo porque alguien podría pensar, Dios fue, como vamos a ver la reacción de Dios fue tan estricto. No, solo tenían ahí una imagen, pero es que eso lo llevaría a ellos a un tipo también de desenfreno moral. Todo esto realmente alentado por aquellos que no estaban verdaderamente convertidos. Yo sé que usted me hizo una pregunta de eso que tiene que ver con la espera. ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros? O sea que la espera, de hecho, tiene el propósito de revelar lo que hay en nosotros. Si nuestra preparación realmente es condicional o es incondicional. La espera tiene ese propósito. Además de eso, a mí me surge una pregunta: ¿cómo reaccionamos cuando no vemos a Dios? Entre comillas, en otras palabras, ¿cómo reaccionamos cuando Dios no nos hace un milagro? Cuando Dios no nos ayuda como queríamos. ¿A dónde nos tornamos? ¿A dónde nos volvemos? Porque esta gente, al no ver a Moisés, que les decía, sí, Dios me habló y me dijo, vaya, está bien Moisés, y tenían ahí como una comunicación bien constante, pero al faltar eso, ahora ellos se desesperaron y querían tener sus propias conclusiones, que para mí son sin sentido, porque le dicen, estos son los dioses que los sacaron de Egipto, cuando en ese momento lo estaban fabricando. O sea, ¿cómo pudo ese buey o ese becerro, como se le ha llamado, de oro, haberlo sacado de Egipto? Creo que son algunas lecciones que nosotros podemos aprender. Y de hecho el día de mañana vamos a abundar un poco más sobre eso y hacia dónde nos conduce finalmente la idolatría. Pero para terminar nuestra reflexión de hoy, pastor, ¿cómo podemos aprender a mantenernos firmes? Recuerdo mucho esa cita de la educación de Elena de White, que dice que el mundo necesita hoy hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, que sean leales al deber como la brújula al polo. ¿Cómo se puede llegar a tener esto? Porque es fácil de alguna manera señalar al líder Moisés, pero yo siempre he pensado en alguna área de la vida, en algún círculo, somos líderes, tenemos influencia. ¿Cómo podemos aprender a mantenernos firmes sin, voy a usar esta palabra, sin con esto lastimar a otras personas, pero sí sosteniendo la verdad como debe ser sostenida? Hay dos reinos, el reino espiritual
y el reino carnal, o sea, el bien y el mal. Y creo que el asunto es que en el liderazgo se demuestra también el líder tiene que saber en qué reino está él, cuáles son los principios de ese reino espiritual, cuál es el fruto del espíritu, cuáles son los frutos de la carne. Aquí lo que vemos simplemente es un triunfo de la carne sobre el espíritu. Lo que más adelante en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo va a abordar tanto. Aquí lo que vemos es una complacencia inmediata, una satisfacción, un placer terrenal por algo, maquillándolo como algo espiritual, porque no creamos que pensaron, Claro. Estamos dejando a Dios según ellos. Ellos trataron de darle a todo esto una apariencia espiritual y religiosa, sí. y sin embargo era la carne. Creo que el líder, ¿cómo podemos hacer nosotros? Nosotros debemos conocer bien los principios. ¿Dónde están los principios del reino de Dios y dónde los principios del reino de las tinieblas? Porque cuando hacemos algo para nuestra propia satisfacción y para los deseos de la carne, aunque lo hagamos pensando que es para Dios, nosotros hemos errado, al igual como Aarón lo hizo, y que más adelante su ejemplo llegará a ser destructivo para otras personas. Por ejemplo, Jeroboam también, cuando se dividió el reino de Israel, él hizo 2 becerros, no uno, hizo 2, y él pronunció las mismas palabras que Aarón pronunció cuando sucedió todo esto, como hemos leído en Éxodo 32. Así que vemos que el ejemplo, tristemente, a pesar de que Dios tomó acciones en ese momento, el ejemplo quedó allí y se siguió repitiendo para la posteridad. Ahora, nosotros debemos estar conscientes de algo, hermano Gerson. Es cierto, tenemos líderes, pero yo creo que también ahora, gracias a Dios que ya vino Cristo, tenemos todas las escrituras que son la palabra de Dios inspirada, y cada uno tiene que conocer la verdad por sí mismo, y aún que de repente alguien, aunque esté bajo el liderazgo, esté permitiendo algo que no va con los principios del Espíritu de Dios, usted no tenga que ser influenciado o no tenga que ceder a eso, porque es muy fácil a veces excusarse como pueblo. No, pero es que lo dijo allá el líder, y pensamos que no tenemos una responsabilidad. Yo creo que ahora cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, pero por supuesto siempre hay una gran responsabilidad sobre el liderazgo para no hacer algo que trate de mezclar, porque aquí fue una mezcla de lo pagano con lo divino, que no trate de hacer una mezcla ahí entre las cosas del mundo con las cosas de Dios. Creo que cada uno va separado, y que a Dios nosotros tenemos que adorarlo en los términos que Él nos ha dejado en su palabra. Y de hecho, justamente en la cita que aparece al final, no la voy a leer, pero ahí dice, ¿no?, que hubo algunos que permanecieron fieles a Dios. Es decir, no se unieron a todo esto, y que Dios nos permita ser de esos que se mantienen fieles a Dios, aunque tal vez no hagamos mucho ruido, estemos ahí en silencio, pero fieles al Señor. Me gustaría, pastor, que orara por nosotros por eso, porque hay lecciones que aprender aquí que nos permita a nosotros mantener nuestra comunión con Dios, pase lo que pase. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar estas lecciones que se escribieron para nuestra enseñanza. Ayúdanos para poder conocer los principios de tu reino espiritual y que puedan prevalecer sobre la oscuridad que hay en este mundo. Ayúdanos, Señor, para mantener siempre una distinción entre tu pueblo que guarda los mandamientos y tiene la fe de Jesús, con aquellos que todavía no han conocido este bendito evangelio. Señor, perdona nuestros pecados. En algún momento fallamos y tratamos de reconciliar el mundo con la palabra, pero sabemos que no hay reconciliación entre ambos. Ayúdanos a permanecer firmes y fieles en el nombre de Jesús. Amén.